La galaxia entera estaba en silencio, sintonizada a la frecuencia del canal imperial. En el centro de la Plaza de la Ascensión, la emperatriz Lyra, una criatura de una belleza etérea y piel iridiscente, estaba de rodillas. Sus alas, antes símbolos de gracia divina, estaban encadenadas y marchitas. Frente a ella, el verdugo de la casta de hierro levantó su espada de plasma. El zumbido del arma era el único sonido que rompía el aire pesado de un mundo que había olvidado la piedad. Los traidores sonreían desde sus palcos de obsidiana, saboreando el fin de una era. Pero entre la multitud de alienígenas de 1000 formas, había una figura que no encajaba. No tenía escamas, ni múltiples ojos, ni armadura de biometal. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que no pertenecía a un espectador, sino a un depredador. Era Elías, un ingeniero humano de tercera clase, un mono de barro según los registros imperiales. Mientras el verdugo iniciaba el arco descendente de su espada, Elías apretó un detonador oculto en su palma. En ese instante, el destino del imperio dejó de ser una conclusión inevitable para convertirse en una masacre. La pregunta no era si Lyra moriría, sino cuántos de sus verdugos perecerían antes de que el humano parpadeara. La piedad humana es un regalo, pero su furia es una sentencia de muerte. Para entender por qué un humano arriesgaría su átomo por una monarca alienígena, debemos retroceder a la caída de la estación Nova. Los humanos éramos los recién llegados, los huérfanos del sistema solar. Se nos permitía limpiar los motores y reparar los conductos de ventilación, pero nunca sentarnos a la mesa del Consejo Galáctico. La emperatriz Lyra, sin embargo, fue la única que vio potencial donde otros veían plagas. Ella detuvo la purga de los refugiados terrestres hace una década. Elías lo recordaba bien, ella le había devuelto la vida a su familia cuando el resto de la galaxia quería verlos extintos. Ahora, el golpe de estado liderado por el general Baxus buscaba borrar ese legado de compasión. Baxus creía en la pureza de la fuerza, en un imperio donde los débiles, incluidos los humanos, fueran sacrificados para alimentar la maquinaria de guerra. La ejecución de Lyra no era solo una muerte política, era el preámbulo de un genocidio humano. Elías sabía que si la espada caía, la humanidad sería la siguiente en la lista. No era solo heroísmo, era supervivencia pura y dura. El humano se había infiltrado en la capital durante semanas, moviéndose por las sombras que los sensores alienígenas ignoraban, esperando el momento exacto en que la arrogancia de los traidores fuera su mayor debilidad. La explosión no fue un estallido de fuego común. Fue una carga de pulso electromagnético humano, tecnología tosca que los Carral consideraban obsoleta, pero que resultó ser devastadora para sus sistemas de seguridad basados en redes neuronales. Las luces de la plaza se apagaron y los escudos de energía de los guardias colapsaron con un gemido metálico. En la oscuridad, el grito de un humano resonó como el rugido de una bestia antigua. Elías se movió con una velocidad que desafiaba la gravedad de ese planeta. No usaba armas de plasma elegantes, llevaba una escopeta de perdigones de tungsteno, una reliquia de la Tierra diseñada para un solo propósito, destruir carne y hueso. El primer disparo destrozó el pecho del verdugo antes de que pudiera completar su golpe. La sangre azul salpicó el vestido blanco de la emperatriz. La multitud entró en pánico. Los guardias imperiales, cegados por la falta de visión térmica, disparaban al azar. Pero Elías no era un soldado, era un cazador de túneles. Aparecía y desaparecía entre el humo, dejando tras de sí un rastro de casquillos vacíos y enemigos caídos. La emperatriz Lyra, temblando, sintió una mano áspera y cálida en su brazo. «No cierres los ojos, Alteza», susurró una voz en su traductor. «Los humanos hemos llegado para llevarte a casa». El camino hacia la salida de la plaza estaba bloqueado por una falange de la guardia de élite. Criaturas de 3 metros de altura con armaduras que podían resistir el calor de una estrella. Elías sabía que no podía ganar una pelea frontal.
arrojó 2 granadas de fósforo blanco, una sustancia prohibida en la galaxia por su crueldad, pero los humanos nunca firmaron esos tratados. El brillo cegador y el calor insoportable obligaron a la falange a retroceder. Corrieron hacia las catacumbas debajo de la ciudad, un laberinto de tuberías y maquinaria vieja donde Elías se sentía como en casa. Lyra apenas podía seguirle el ritmo, sus pulmones no estaban diseñados para el esfuerzo físico extremo. ¿Por qué?, jadeó ella mientras se ocultaban tras un generador masivo. ¿Por qué arriesgarlo todo por una reina caída? Elías recargó su arma con un clic mecánico que sonó como una sentencia. En mi mundo, tenemos un dicho: las deudas de sangre solo se pagan con sangre. Usted nos dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora, la humanidad le devuelve el favor. Fuera, el sonido de las botas pesadas de los perseguidores se acercaba. Baxus había enviado a sus rastreadores más letales. La caza no había hecho más que empezar, y las sombras de las catacumbas estaban a punto de volverse rojas. El general Baxus estaba furioso. ¿Cómo era posible que un solo humano hubiera humillado a su guardia personal? En los registros, los humanos eran descritos como sociales y cooperativos, pero lo que estaba viendo en los monitores de seguridad era un depredador solitario y altamente eficiente. Los humanos tenían una característica que la galaxia temía en secreto: la capacidad de improvisar. Mientras los Carral dependían de protocolos y tácticas lógicas, Elías usaba el entorno. Convirtió una tubería de refrigerante en un lanzallamas improvisado. Usó cables de alta tensión para electrificar el suelo. Los rastreadores de Baxus morían sin siquiera ver a su oponente. El miedo comenzó a filtrarse en las filas de los traidores. Empezaron a circular rumores por el comunicador: el humano no estaba solo, debía haber un batallón oculto. Pero no, solo era Elías. Esa era la verdadera esencia de la humanidad en los relatos HFY. Cuando nos arrinconan, no solo luchamos por sobrevivir, luchamos para que el enemigo lamente habernos conocido. Baxus ordenó que se sellaran todas las salidas y que se inundaran los niveles inferiores con gas tóxico. No le importaba si la emperatriz moría, siempre y cuando el humano fuera erradicado. El gas verdoso comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación. Elías sintió que sus pulmones ardían. Sabía que a los humanos nos toma más tiempo morir por toxinas ambientales que a los Carral, pero el tiempo se agotaba. Se quitó su propia máscara de filtración, la única que tenían, y se la puso a Lyra. Elías, morirás si haces esto, protestó ella, con sus ojos llenos de lágrimas. Él sonrió, una expresión que los alienígenas siempre encontraban inquietante debido a los dientes expuestos. Somos tercos, Alteza. Mi cuerpo no sabe cómo rendirse. Elías cargó a la emperatriz en su espalda y comenzó a escalar por un conducto de mantenimiento vertical. Cada movimiento era una agonía, sus músculos gritaban por oxígeno, pero su voluntad era de acero. Esta es la persistencia humana, la misma que permitió a nuestros ancestros cazar presas por días hasta que éstas colapsaban de agotamiento. El humano no se detuvo cuando sus dedos empezaron a sangrar. No se detuvo cuando el gas nubló su vista. Llegaron a la superficie, a un hangar olvidado, justo cuando Elías perdía el conocimiento, pero no antes de enviar una señal de emergencia a una frecuencia que solo los de su especie conocían. Baxus llegó al hangar creyendo que encontraría 2 cadáveres. En su lugar, se encontró frente a un espectáculo que nunca olvidaría. En el cielo, rompiendo la atmósfera con un estruendo sónico, aparecieron naves de diseño brutal y funcional. Eran las fragatas de la coalición terrestre. No eran naves de lujo ni de exploración, eran fortalezas volantes cubiertas de cañones de riel. Los humanos habían estado esperando esta señal. Durante años, la Tierra había estado construyendo una flota en secreto, sabiendo que la paz con el Imperio era frágil. Mientras Baxus levantaba su arma para rematar a Elías, una lluvia de cápsulas de descenso impactó en el hangar.
De ella salieron soldados humanos con servoarmaduras pesadas. El mensaje fue claro y conciso a través de todos los canales: toquen a la emperatriz o al ingeniero, y reduciremos este planeta a cenizas estelares. Los Carral, que se creían la cúspide de la evolución bélica, retrocedieron ante la ferocidad de los soldados que protegían a sus caídos. La lealtad humana no era solo individual, era colectiva. Si tocas a uno de los nuestros, respondes ante todos nosotros. La batalla en el hangar fue breve pero sangrienta. Los humanos no peleaban por honor, peleaban para ganar. Usaron tácticas de choque que desorientaron por completo a la guardia de Vaxus. Elías fue llevado rápidamente a una unidad médica, mientras Lyra, recuperando su porte real, se puso al frente de los soldados terrestres. Ella no era solo una figura decorativa, era el símbolo de un orden que los humanos estaban dispuestos a defender. General Vaxus, dijo ella por los altavoces, su voz resonando con una autoridad que el miedo no podía quebrar. Has dicho que los humanos son débiles. Mira a tu alrededor. Tus mejores hombres han caído ante un ingeniero y sus amigos. La galaxia ya no te pertenece. Los humanos procedieron a asegurar la capital, no como conquistadores, sino como libertadores. Fue un espectáculo irónico, la especie más primitiva enseñándole al imperio más avanzado el verdadero significado de la palabra justicia. La tecnología alienígena fue superada por la furia y el ingenio de una especie que evolucionó en un mundo que siempre intentó matarla. Días después, Elías despertó en la enfermería de una nave insignia humana. A su lado, la emperatriz Lyra estaba sentada, observando las estrellas a través del ventanal. Ya no llevaba las cadenas, sino una corona de luz. El imperio había sido restaurado, y Vaxus esperaba su juicio en una celda diseñada por ingenieros humanos, de la cual se decía que nadie podía escapar. Lyra se acercó a Elías y tomó su mano. Me han dicho que tu gente tiene un término para lo que hiciste, dijo ella suavemente. Lo llaman, un día más en el trabajo. Elías soltó una pequeña carcajada que le dolió en el pecho. Algo así. Pero en realidad, solo queríamos demostrar que nadie se mete con nuestros amigos. La noticia del rescate se extendió por todos los sistemas. Los humanos ya no eran los monos de barro. Ahora eran conocidos como los guardianes de la emperatriz. El respeto no se pidió, se ganó con sangre, sudor y balas de tungsteno. La galaxia ahora sabía que, si alguna vez había una injusticia, habría un humano en algún lugar listo para romper las reglas y arreglar las cosas. El video termina con una toma de la Tierra y el mundo natal Carral compartiendo una ruta comercial protegida por naves humanas. La voz del narrador se vuelve profunda y reflexiva. A menudo nos preguntamos qué nos hace especiales en un universo lleno de maravillas. No son nuestras naves, ni nuestras armas, ni nuestra ciencia. Es nuestra extraña y a veces violenta necesidad de proteger la luz allí donde la encontramos. La emperatriz Lyra fue solo la primera en ver quiénes somos realmente. La galaxia es un lugar oscuro, pero mientras haya humanos dispuestos a encender una mecha, la oscuridad nunca ganará. Somos la especie que no sabe cuándo rendirse. Somos los que rompen las ejecuciones. Somos la humanidad. La pantalla se funde a negro mientras se escucha el sonido de un corazón latiendo con fuerza y el clic de una escopeta cargándose. Un recordatorio de que, aunque amamos la paz, siempre estamos listos para la guerra si la causa es justa.